Juárez y su México, por Ralph Roder. 5. Primera parte. Educación. 2. Como la biografía es una amalgama de los conceptos que tiene el protagonista acerca de sí mismo y de los que se forman de él los demás, sería menester iniciarla con una página en blanco, a no ser por un fragmento autobiográfico compuesto por Juárez para la ilustración de sus hijos. El valor de esta memoria, que quedó trunca, consiste menos de los datos que nos proporciona que de aquella revelación íntima que, tratándose de cualquier hombre y sobre todo de un hombre tan discutido, será siempre la verdad más verídica. Pero los apuntes para mis hijos son las reminiscencias del hombre hecho, que desde tiempo atrás había perdido contacto con su origen en la sierra, y que revivía su niñez con el desprendimiento de la madurez. Relación escueta de los datos, la revelación íntima se desprende de la narración breve y reticente de los hechos mismos. 2 fechas perduraron en su memoria. La primera la tomó prestada de las partidas del libro parroquial. Su nacimiento, el día 21 de marzo de 1806, hubiera pasado inadvertido, si el niño se hubiese despertado del sueño prenatal, al igual que cualquier otra criatura del campo, sin otro testigo que el equinoccio de primavera. Pero al día siguiente su padre, su madrina y su abuelo paterno lo llevaron cuesta arriba, hasta Santo Tomás Ixtlán, donde el párroco lo bautizó y lo registró en el libro de la vida con el nombre de Pablo Benito Juárez. Reconocida la condición legal de nacido, los demás datos materiales que siguieron al baño bautismal quedaron también fuera del alcance de sus recuerdos. Tuve la desgracia, nos dice la memoria, de no haber conocido a mis padres, Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo 3 años cuando murieron, habiendo quedado con mis hermanas María Josefa y Rosa al cuidado de nuestros abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca. A los pocos años murieron también los abuelos, las hermanas se fueron y el huérfano se quedó con un tío pastor. Conoció su nación y el ciclo normal de la vida indígena: nacer, morir, bautismo, entierro, dispersión, adopción. Pero dentro de la órbita inmemorial nacía ya el anhelo de superarla, y con el despertar de ese afán se inician sus propios recuerdos. Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía de su trabajo personal, luego que tuve uso de la razón me dediqué, hasta donde mi tierna edad lo permitía, a las labores del campo. En algunos ratos desocupados mi tío me enseñaba a leer, me manifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano, y como entonces era sumamente difícil para la gente pobre y muy especialmente para la clase indígena adoptar otra carrera que no fuera la eclesiástica, me indicaba sus deseos de que yo estudiase para ordenarme. Estas indicaciones y los ejemplos que se me presentaban de algunos de mis paisanos que sabían leer, escribir y hablar la lengua castellana, y de otros que ejercían el ministerio sacerdotal, despertaron en mí un deseo vehemente de aprender, en términos de que cuando mi tío me llamaba para tomarme la lección, yo mismo le llevaba la disciplina para que me castigase si no lo sabía. Pero las ocupaciones de mi tío y mi dedicación al trabajo diario del campo contrariaban mis deseos y muy poco o nada adelantaban en mis lecciones. Además, en un pueblo corto como el mío, que apenas contaba con 20 familias, y en una época en que tan poco o nada se cuidaba de la educación de la juventud, no había escuela, ni siquiera se hablaba la lengua española, por lo que los padres de familia que podían costear la educación de sus hijos los llevaban a la ciudad de Oaxaca con ese objeto, y los que no tenían la posibilidad de pagar la pensión correspondiente los llevaban a servir en las casas particulares, a condición de que les enseñasen a leer y a escribir. Este era el único medio de educación que se adoptaba generalmente, no solo en mi pueblo, sino en todo el distrito de Ixtlán. De manera que era una cosa notable en aquella época que la mayor parte de los sirvientes de las casas de la ciudad eran de ambos sexos de aquel distrito. Entonces, más bien por esos hechos que yo palpaba que por una reflexión madura de que aún no era capaz, me formé la creencia de que solo yendo a la ciudad
podría aprender. Y al efecto insistí muchas veces a mi tío para que me llevara a la capital. Pero con el cariño que me tenía, o por cualquier otro motivo, no se resolvía y solo me daba esperanzas de que alguna vez me llevaría. La exactitud de su memoria queda plenamente confirmada, salvo en un pequeño detalle, por los recuerdos de los ancianos recogidos en el registro municipal. Centenarios o casi centenarios se acordaban de que aún en aquella remota época el pueblo tenía una escuela, regida por un indígena, y que el muchacho asistía a las clases todos los días antes de salir al campo. Pero si hay alguna discrepancia respecto a la escuela, no hay ninguna respecto al educando. Muy dedicado al estudio, dice el registro, demostró aplicación y provecho en las letras. Su carácter fue obediente, reservado en sus pensamientos y en general retraído. Tuvo amigos, pero muy pocos, y demostraba con ellos formalidad y cordura. Hasta en el campo siguió ensayando su vocación y con tanta asiduidad que no le extrañaba a nadie verlo, subir a un árbol y arengar al rebaño en su lengua natural zapoteca. Pero su vocación siguió muy eventual, y la oportunidad de llegar a ejercerla en la ciudad se retrasaba siempre. Su tío era hombre de pocos recursos, sus intereses se reducían, según el registro municipal, a un pequeño rebaño de ovejas y a un solarcito junto a la laguna. Sin más ocupación que contar o acrecentar su rebaño, la ambición más insomne cabeceaba y el muchacho era obediente. Los años pasaron sin novedad y la vida hubiera seguido siempre igual, a no ser por la proximidad de la laguna encantada. Pero érase que se era una vez en que, cansado de predicar en el desierto, se quedó dormido en la orilla de la laguna legendaria, obedeciendo a una somnolencia profunda. Al despertar, se encontraba flotando en las tinieblas, sobre un lecho de matorral, bajo una turbonada de lluvias y vientos, rayos y truenos. Y allí pasó la noche a bordo de las aguas oscuras, donde otrora otro pastor quedó dormido, y nunca jamás hallaron su cuerpo, trabado por la bruja. Pero sea que la bruja se quedara también dormida o muerta, o harta, o fuera lo que fuera, lo más raro era que no le sucedió nada, y al amanecer tocó tierra sano y salvo. Fue esta la aventura más tremenda de su mocedad, por lo visto involuntaria. Y cuando la laguna volvió a ser el agua mansa que era de día, ya no le vino en gana buscar otra aventura, lo que resultó una nueva calamidad, pues la vida siguió su curso sin novedad. Vigilando y evangelizando a sus ovejas sin provecho, veía transcurrir los días monótonos, los meses trashumantes, los años interminables, sin vislumbrar el otro mundo, ni el trasfondo de la laguna, ni las ramas de un árbol. A los 12 años no estaba más cerca de Oaxaca. Su tío no solía separarse de él, ni el muchacho tampoco de su tío, y si solo de ellos se tratase, tal vez nunca se hubiera dado con una solución el problema. Pero cierto día les vino en su ayuda una oveja. La segunda fecha que se perpetuó en su memoria fue grabada imborrablemente en su conciencia, no solo el año, sino el mes, el día de la semana y la hora del día. Era el miércoles 17 de diciembre de 1818. Me encontraba en el campo, como de costumbre, cuando acertaron a pasar, como a las 11 del día, unos arrieros conduciendo unas mulas rumbo a la sierra. Les pregunté si venían de Oaxaca. Me contestaron que sí, describiéndome a mi ruego algunas de las cosas que ahí vieron. Curiosidad fatídica. Pasada la recua, de repente se dio cuenta de que le faltaba una oveja, y peor aún, ya que los males no suelen venir solos, se acercó otro muchacho más grande y de nombre Apolonio Conde. Al saber la causa de mi tristeza, refirióme que él había visto cuando los arrieros se llevaron la oveja. No faltaba más, y pensando en la cara del tío, ese temor y mi natural deseo de llegar a hacer algo me decidieron a marchar a Oaxaca. En el transcurso de los años, la pena que le costó abandonar a su pueblo y a su tío quedó siempre viva. Por mi parte, yo también sentía repugnancia de separarme de su lado, dejar la casa que había amparado mi orfandad y abandonar a mis tiernos compañeros de infancia, con quienes siempre se contraen relaciones y simpatías profundas que la ausencia lastima, marchitando el corazón. Era cruel la lucha que existía entre estos sentimientos y mi deseo de ir a otra sociedad,
nueva y desconocida para mí, para procurarme mi educación. Sin embargo, el deseo fue más fuerte que el sentimiento, y el 17 de diciembre de 1818, a los 12 años de edad, me fugué de mi casa y marché a pie a la ciudad de Oaxaca, donde llegué la noche del mismo día. El registro municipal conserva otra versión de la calamidad. El día 16 de diciembre de 1818, distraído con sus amigos de infancia, descuidó el rebaño, y habiendo causado daño en una sementera ajena, le detuvieron para la respectiva indemnización de él. Asustado el joven Juárez por esto, no quiso hacerse presente a su tío, por lo severo que era, ausentándose desde luego de la población con rumbo a la capital del estado, sin más elementos que sus mismos presentimientos. Pero, amoroso como era, quiso regresar varias veces a su hogar, impidiéndolo su carácter enérgico y resuelto, por lo que continuó su viaje a Oaxaca, refugiándose con una hermana suya, Josefa Juárez, que servía en la casa de don Antonio Maza, de origen español. Ambas versiones llevan el sello de la misma verosimilitud. Los ancianos comprendieron tanto sus sentimientos como sus presentimientos, y con estos termina también su testimonio. Estos son los únicos datos que se han podido recoger de la tradición. Sus demás datos biográficos son generalmente conocidos y apreciados en la historia. Por eso, el alcalde puso al pie del relato 3 palabras que sintetizan todo lo anterior: Guelatao de Juárez. La misma brevedad de relato basta para revelar en ambos casos la verdad de sus años verdes. Su tierra no era más que el fondo de su vida, y el trasfondo y el transcurso de sus primeros 12 años, el preludio al día en que, obedeciendo al encanto de la ruta, siguió huyendo por montes y valles, fuera de la inmensidad avasalladora de las montañas, fuera de la soledad sin resonancia de los valles, hacia la ciudad soñada, donde, en una sociedad nueva y desconocida, se descubrió a sí mismo y nos conoció a nosotros. Para la biografía, San Pablo Guelatao es el punto de origen. Para la historia, el punto de partida es Oaxaca.